Muy buenos días a todos. Los invitamos a que tomen asiento, por favor. Vamos a comenzar con el primer simposio del día de hoy. Comenzamos entonces con el primer simposio de la mañana, a las 8 de la mañana. El simposio es Tópicos en Medicina. El coordinador es el doctor Rafael Romero Reverón, miembro de la Sociedad de Historia de la Medicina, como coordinador. Bienvenido, doctor, y adelante. Buenos días a todos. Me corresponde moderar el primer bloque del día de hoy del Congreso Venezolano de Medicina. A continuación, como primer conferencista, el doctor José Cardiero. El doctor José Cardiero es médico con PhD en inmunología, postdoctoral en HIPL, en Cancer Research del Instituto en los Estados Unidos, investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, jefe de la Unidad de Terapia Celular y del Centro de Medicina Regenerativa del IVIC y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación a la academia a compartir el trabajo que realizamos en nuestro IVIC, en nuestros laboratorios, en la unidad de terapia celular. Vamos a hablar de la experiencia de 13 años que ya tenemos en Venezuela en este campo, que es un tema bien caliente con todo lo que tiene que ver la parte de regeneración y en medicina regenerativa. Todo comienza, como ustedes pueden ver, desde que hay la posibilidad desde hace más de 50 años de tener células en el laboratorio, en frasquitos, y producir células de páncreas, del sistema hematopoyético, cerebro, hígado. Es decir, uno en el laboratorio puede hacer la célula que uno quiera. Y eso lo hace en frascos de cultivo, ¿verdad? Con sistemas de cultivo especiales. Eso dio paso hace algunos años a todo el aspecto de medicina regenerativa basada en terapia celular, con la posibilidad de hacer células y que estas células pudieran regenerar tejido. Pero así como yo les digo, el hecho de que podamos hacer todas esas células en el laboratorio quiere decir que nosotros podemos ponerlas en pacientes y regenerar. No. De hecho, más del 97%, 95% de lo que se habla de células madre no está en humano. Y si está en humano es porque es un engaño. ¿Sí? Lo cierto es que solo pocos protocolos clínicos experimentales van avanzado en este aspecto. ¿Qué es lo que puede hacer uno en un laboratorio? Vean, la célula más potente que nosotros tenemos es la célula embrionaria pluripotente, la célula madre embrionaria, que es capaz de hacer copias de ella, pero también es capaz de hacer las células maduras, el proceso de autorrenovación y el proceso de diferenciación. Yo quiero que ustedes vean acá, en esta plaquita de cultivo, esto es en nuestro laboratorio, nosotros tenemos células madre embrionarias y en el sistema de cultivo hace estas esferas. Y ya en esas esferas, en el sistema que nosotros tenemos, ya hay casi todas las células que tenemos en el organismo. Y una de las primeras células que se hace en cultivo es progenitores de cardiomiocitos, y nosotros sabemos que hay progenitores de cardiomiocitos porque ustedes pueden ver cómo está latiendo ese cultivo, ¿sí? Eso quiere decir que podemos tomar esa célula y ponerla en un paciente que necesitamos regenerar su corazón por insuficiencia, por infarto. No, porque esas células tienen un altísimo riesgo de inducir tumores. Las células con las que nosotros trabajamos son las células, ya no son pluripotentes, que están en todas partes del organismo. Nosotros podemos obtener células de cualquier parte del organismo
y debemos tener células en todas partes del organismo porque si no, no fuéramos capaces de regenerar en mucho o en poco el tejido que se pueda dañar. Un ejemplo de esas células son las células progenitoras hematopoyéticas que se usan en trasplantes de médula ósea, ¿verdad? Entonces son células que, como ustedes ven, son progenitoras, luego se hacen células maduras y, por ejemplo, uno podría hacer células de retina. Una célula que nosotros también producimos en el laboratorio y que fue Premio Nobel de Medicina en el año 2012 fue todo una revolución porque rompió un dogma biológico, porque es tomar una célula madura de la piel, de la sangre, hacer un proceso que se llama de transfección y transducción genética, poner unos genes y hacer que esa célula se resetee. Ahora, de ser madura y lo que le quedaba es morir, ahora se vuelve a convertir en una célula de tipo embrionario. Eso tiene un impacto muy enorme porque si yo necesito una célula, con una biopsia de piel obtenemos fibroblastos, hacemos esa célula y hacemos, supónganse ustedes, células para retina, células para hígado y no van a tener rechazo porque son mis células. Sí. Nosotros trabajamos en la unidad de terapia celular del Centro de Medicina Regenerativa Dr. Egidio Romano con clínicos, cirujanos, discutimos ideas y eso nos lleva al mundo de las terapias avanzadas basadas en el caso nuestro en terapias celulares. Este es nuestro centro, nuestra sala blanca antigua y esta semana inauguramos la nueva sala blanca. ¿Y por qué tenemos que tener una sala blanca? O sea, un área como, donde se trabaje con medicamentos. Porque las células son medicamentos. Y si son medicamentos, se acogen a la ley de medicamentos. Y si se acogen a la ley de medicamentos para producir medicamentos, ustedes tienen que tener este tipo de áreas, ¿verdad? A las cuales están invitados. Estamos por hacer la invitación para máximo en 2 semanas para que la Academia Nacional de Medicina pueda subir a conocer nuestras instalaciones y estas áreas, ¿no? Nosotros le hemos avisado, pero todos los colegas también están invitados. Lo cierto es que hasta 2 semanas, porque después que cerramos ya no podemos hacer este tipo de visita. Por supuesto que todo lo que nosotros hacemos, los aprueban comisiones de bioética y tienen el consentimiento informado del paciente. No se puede hacer ningún protocolo sin estas características y también porque todos son de tipo experimental. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, el IBIC fue fundado en el 1959 con el doctor Egidio Romano. En el 2009-2010 fundamos la unidad de terapia celular y a partir de ahí hicimos nuestros primeros casos en el hospital universitario, en el departamento de traumatología para regenerar cartílago de rodilla y regenerar huesos en casos de pseudoartrosis postraumática o pseudoartrosis congénita de tibia. Estos 2 pacientes que ustedes ven ahí fueron los primeros casos que hicimos e iban a ser ya amputados por múltiples razones, habían pasado por muchas cirugías, fueron casos exitosos. Lo mismo lo hicimos en resecciones de hueso en mandíbula por tumores y de ahí en adelante continuamos con otros protocolos experimentales para regeneración de piel, para regeneración de periodontal, hueso y para regeneración de pulpa dental en donde estamos a la vanguardia a nivel mundial y ya les vamos a comentar. Hemos seguido con ese tipo de tratamientos. Hace un año hicimos el primer trasplante de células para regeneración de córnea en el país y desde hace 3 años nos establecimos en Yaracuy, donde tenemos nuestro sistema, nuestro centro de regeneración para este tipo de proceso. Pronto, el año que viene, pretendemos que ya esté en funcionamiento el posgrado de medicina regenerativa que va a permitir formar médicos, biólogos en este campo. Todo lo que nosotros hacemos pasa por una etapa preclínica, frasquitos y animalitos. Si no, no va paciente. Y luego de eso, que puede tomar de 5 a 10 años, entonces nosotros publicamos los trabajos como una evidencia
y luego trabajamos con las células. Las células son las que a lo mejor ustedes ya han oído hablar por ahí, se llaman células estromales mesenquimales, antes se llamaban células madre mesenquimales, pero no son células madre, y estas células tienen la característica que en cultivo uno puede hacer células de hueso, células de grasa, células de cartílago, células de endotelio. Uno las puede hacer y así las lleva a paciente. A nosotros nos interesa lo que es producir osteoblastos y células endoteliales con fines regenerativos. Y es así que estas células en un inicio las tomábamos y las seguimos tomando de cresta ilíaca, de ahí se obtienen las células de médula ósea, de ahí se hacen tratamientos en sala blanca, se cultivan y aquí tienen la célula. Y una vez que tenemos esas células, las colocamos dentro de un coágulo. Ese coágulo es un organoide. Ahí están células y nichos, microambientes de células que permiten que las células, cuando pongamos el coágulo, la célula se comporte como tiene que comportarse y hacer lo que tiene que hacer. Estamos esperando respuesta de este artículo de un organoide que usamos para una pseudoartrosis congénita. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Regeneración de hueso en caso de pseudoartrosis postraumática o pseudoartrosis congénita de tibia. Quiero decirles que la mayor parte de pacientes que nosotros hemos tratado ya tienen 5, 6, 7, 8 operaciones. Y llegamos tarde, pero han salido exitosos en la gran mayoría. Estamos tratando que los casos sean muy tempranos los que nosotros tratemos. Nuestros 2 primeros casos, y aquí esto es en Yaracuy. Vamos a ver si funciona. Bueno, esto es estos 4 pacientes caminando, este adulto y este adulto, que son postraumáticos, tenían como 5 operaciones, y estas 2 niñas con pseudoartrosis congénita de tibia. Esta niña que ustedes ven aquí, la más pequeña, es el primer caso del mundo trasplantada con células estromales mesenquimales halogénicas. Y el otro caso es una niña, las 2 tienen neurofibromatosis, y esta niña también nos llegó a los 6º, 7º y ya está caminando luego del trasplante. Regeneración de cartílago de rodilla, lo hacemos en personas jóvenes, lo hacemos con... Todo esto está hecho por especialistas en hospitales o clínicas en algunos momentos. Esto fue en el Centro Médico Docente de la Trinidad. El traumatólogo con un artroscopio toma una biopsia, esa biopsia es llevada, procesada dentro de nuestro laboratorio y luego se vuelve a colocar en cirugía en el sitio de lesión. Un avance importante, la regeneración de paciente quemado, eso ha sido muy importante y de mucho impacto. Esto es cuando iniciamos en el Hospital Coromoto y ahora estamos en Yaracuy. Estos son datos publicados ya. Vean esta pierna de este niño, que después de 3 meses había que hacer un injerto, un autoinjerto, pero no se podía hacer porque el niño era desnutrido y estaba de todo. Entonces, bueno, le pusimos y pueden ver el proceso de regeneración de piel. Todas estas células que estamos usando ahorita son halogénicas, es decir, no son del paciente, porque no son rechazadas, y no son rechazadas porque no expresan antígenos clase 1 o clase 2. Eso nos da una ventaja enorme y tenemos un banco para hacer eso. Los tratamientos donde lideramos, todos estos procesos son líderes en Latinoamérica y algunos en el mundo, es en odontología, regeneración de hueso en periodontal, regeneración de pulpa dental, que no se hace, porque la pulpa dental se hace a nivel embrionario, ¿sí? Y le está hablando a alguien que tenía 15 años con un tratamiento de conducto, diente muerto, diente descelularizado, nos pusimos célula y yo tengo sensibilidad, lo que habla de que ahí se formó un tejido. Todos estos son trabajos que publicamos posteriormente, hace un año en una quemadura de córnea. Este paciente nos llegó como a los 4 o 5 meses. Esto lo hicimos en una clínica privada también. Se toma una biopsia, esa biopsia es tomada, está aquí, y de ahí obtenemos células mediante sistemas de cultivo. Ustedes pueden ver, la biopsia es esto negro, ¿sí? Y lo que está por aquí es lo que está saliendo, son las células. Cuando tenemos millones de esas células,
los ponemos en unos sistemas de soporte especial y vamos con el oftalmólogo a hacer esos procedimientos, como ustedes están viendo acá, que es la colocación por el doctor Félix Pérez de esa membrana, ¿no? Con la célula. Esta es una marca que ya está registrada, ese organoide que ustedes ven ahí. Por supuesto que esto se hace con el concurso de no menos 200 personas. Médicos, biólogos, bioanalistas, enfermeras, choferes. Todo, y si alguien falla, es como los típicos trasplantes de órganos. Si alguien falla, esto se viene abajo. Y bueno, vemos los pacientes que están ahí, equipos de especialistas. Aquí están, nosotros tenemos registrados, que es diferente a decir aprobados, tenemos registrados 5 protocolos en la base de datos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Ahí están los que corresponden a odontología regenerativa. Eso es importante porque ahora cada vez más los protocolos clínicos para publicarlos en revistas internacionales indizadas exigen que los protocolos estén registrados en alguna base de datos. Los nuestros están registrados ahí. ¿Cómo hacemos esto? Esto es muy costoso. Hemos tenido la participación importante del gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos permite seguir adelante conjuntamente con donaciones que hacen empresas, hacen ciertas personas privadas, que nos permiten hacer todo esto. Les recomiendo, el año pasado publicamos este libro, está en línea, es un libro sobre células madre, de avances y de lo que hemos hecho. Está escrito enteramente por venezolanos, entran a la página del IBI y ahí lo pueden bajar de manera gratuita. Ha tenido impacto, ha sido bajado más de 5.000 veces este libro. El lunes que viene estamos iniciando el 6º Congreso de Células Madre, que lo hacemos cada 2 años, donde vamos a compartir toda esta experiencia. Y no puedo terminar sin antes tocar este tema que es importante para nosotros como médicos desde la parte ética. La cantidad que proliferan muchas veces de colegas, ciertos colegas que dicen que están usando células madre, las inyectan en sus consultorios para curar todo lo que ustedes ven ahí. ¿Sí? Eso hay toda una legislación para prohibir, retirar del ejercicio médico a esos médicos, pero esto es un asunto de dinero, ¿no? Pero nosotros también participamos en esa lucha. Se habla de las células madre para los calvos. Bueno, aquí está una prueba, ¿verdad? $2.900. El doctor Romano, recientemente la inauguración con el nombre del Centro de Medicina Regenerativa, con su nombre, y aquí tenemos nosotros muchos estudiantes que van desde bachillerato hasta nivel de PhD, todo el personal científico con niveles de maestría o PhD. Muchas gracias. ¿Ya? A continuación, la conferencia de la doctora Josefina Feijó Iglesias. La doctora Feijó Iglesias es médico internista, cardiólogo, ecocardiografista clínico, es secretaria de Educación de la Sociedad Venezolana de Cardiología, delegada por Venezuela ante el Consejo de la Mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Suramericana de Cardiología. Además, es coordinadora del grupo de trabajo de cardiopatía en la mujer de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Adelante, doctora, gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a la academia. Para mí es un honor poder compartir con tantos profesores queridos. A continuación voy a hablar de un tema del cual me he dedicado hace casi 20 años y que es increíble, pero todavía existen mitos sobre el tema. Específicamente en la evaluación, en la parte de enfermedad cardiovascular en la mujer,
hay una creencia de que no afecta a las mujeres o las afecta muy poco, que es una enfermedad de hombre, que las mujeres mueren más de cáncer y específicamente de cáncer de mama gracias a las excelentes campañas preventivas que tiene el cáncer de mama. Y la gente piensa que a las mujeres no le da infarto. Sin embargo, esta realidad no es nueva. Desde hace muchísimo tiempo, fíjense, registros americanos desde 1979, la línea roja pertenece a la mortalidad en mujeres y la azul en hombres por enfermedad cardiovascular. Fíjense que inclusive hubo más de una década donde la mujer se moría más que el hombre por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la atención siempre ha sido hacia los hombres y la mayoría de los trabajos es enfocada en los hombres y las mujeres somos subrepresentadas. En el año 2000 salen las primeras guías en prevención de enfermedad cardiovascular en mujeres debido a la necesidad, fíjense la mortalidad y cómo subió, y esta campaña médica unida con campañas a la comunidad, la más famosa de ellas y que todos conocemos, el vestido rojo, que es la campaña de la verdad del corazón, en donde ven aquí que la mujer, fíjense el tamaño del vestido, cómo excede muchísimo a las otras causas de mortalidad en la mujer. Si nosotros sumamos la enfermedad cerebrovascular, que también entra dentro de las enfermedades cardiovasculares, vemos que todavía esa proporción es muchísimo mayor. En cuanto a las causas de muerte, tanto en hombres y en mujeres a nivel mundial, en ambas, es enfermedad cardiovascular. Fíjense que en este gráfico, en rojo mujeres y azul hombres, a las mujeres sufren más infarto, pero las mujeres se mueren más. Los hombres y las mujeres estamos igualados en lo que es enfermedad cerebrovascular, con la salvedad que a partir de los 70 años las mujeres les da muchísimo más enfermedad cerebrovascular que a los hombres. La enfermedad cardiovascular es la culpable del 35% de todas las muertes en mujeres. Estos son datos del 2019. Si nosotros dividimos en décadas de la vida en la mujer, fíjense que la barra roja representa la enfermedad cardiovascular, la azul representa la enfermedad cerebrovascular y la rosada al cáncer de mama. Vamos a ser ya directos con esto. Fíjense que en todas las décadas la enfermedad cardiovascular de la mujer es la primera causa de muerte. No solamente después de la menopausia, no después que pierde el efecto y que protector de los estrógenos, sino que durante toda la vida estamos sometidas al riesgo de esta enfermedad. Por cada mujer que fallece de cáncer de mama, mueren 7.7 mujeres de cardiopatía isquémica. Tan elemental este conocimiento, fíjense que no es tan así. Uno dice, no, pero esto todo el mundo lo sabe. No, eso no lo sabe todo el mundo. Fíjense que en esta evaluación que hizo la American Heart para evaluar el impacto que habían tenido las guías de prevención cardiovascular en la mujer publicadas en 1999, esto era llamadas por teléfono, y fíjense que solo el 8% de los médicos primarios reconocían que la primera causa de muerte en mujeres era la enfermedad cardiovascular. Ah, ok. Vale. Muy bien, gracias. Los ginecobstetras, que son los médicos de las mujeres, apenas un 13% lo reconocía, lo que es muchísimo más grave aún en los cardiólogos, apenas un 17% reconocía que la enfermedad cardiovascular era la primera causa de muerte en mujeres. El segundo mito tiene más que ver con los médicos que con la población en general, y es que existe la idea entre los médicos que la mujer es un hombre pequeño. Y se quiere extrapolar todo lo que resultado de los estudios del hombre a la mujer, solamente que les aplicamos dosis menores o tratamos, bueno, la tratamos muy mal, por cierto. Lo cierto es que los hombres y las mujeres somos completamente diferentes desde que nacimos. Nosotros no nos parecemos absolutamente en nada. Nuestros cromosomas son diferentes y la enfermedad cardiovascular en hombres y en mujeres actúa completamente diferente. Les traigo este trabajo porque me parece muy interesante. Fue un trabajo publicado en Circulation en el 2020, en donde se analizó en el Registro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, desde el año 2010 hasta el año 2017, todos los estudios que habían salido de enfermedad cardiovascular. En verdad fueron casi 3.000 estudios, pero se pudieron salvar 740, que fueron los que incluyeron mujeres. Y si ustedes ven acá,
Fíjense que de 740 estudios, fíjense el porcentaje de mujeres que tenía, apenas un 38%. Si siguen viendo la parte de abajo, fíjense que si, esto ya dejó de funcionar. Aquí, perdón. Fíjense que vemos aquí en la parte de por patologías, hay algunas que pareciera razonable, por ejemplo, en enfermedad cerebrovascular, 52% de representación en mujeres. Aquí tenemos un 76% en hipertensión pulmonar, pero lógicamente la prevalencia de hipertensión pulmonar primaria es altísima en las mujeres y por supuesto que estos estudios tienen que haber muchísimas más mujeres que hombres. Sin embargo, cuando vemos lo que nos compete en este momento, fíjense en enfermedad coronaria un 27% de mujeres, en síndromes coronarios agudos un 26% de mujeres, en insuficiencia cardíaca un 28% de mujeres. Entonces hemos sido subrepresentadas en todos estos estudios y peor aún cuando se revisan los estudios de intervención, bien sea por intervención farmacológica, colocación de un aparato intracardíaco tipo desfibrilador, cardiovertor, fíjense que las mujeres todas estamos alrededor de 30% en prevalencia, no en prevalencia, en porcentaje de participación de esos estudios. De allí sale esta fórmula que simplemente es una relación existente entre el porcentaje de participación de mujeres y la prevalencia de la enfermedad, y según eso hay un índice que es el RPP, en donde si está entre 0,8 y 1,2 tenemos una buena representación y pudiéramos de alguna manera extrapolar lo que dicen esos estudios a las mujeres. Todo lo que esté por debajo de 0,8 estamos subrepresentadas y todo lo que esté 1,2 estamos suprarrepresentadas. Fíjense en este primer cuadro que está aquí, fíjense que en el eje de las Y está el índice, en el eje de las X están las patologías. Si ustedes ven cada uno de estos cuadritos, donde está la rayita es el PPR. Ninguno llega a la parte que sea significativa, que estemos representadas, independientemente de la patología que sea, a no ser, fíjense aquí, perdón, como les dije, hipertensión pulmonar y la más grave es en insuficiencia cardíaca, que miren qué lejos estamos de la realidad, no de la realidad o de lo aceptable para hacer una muestra representativa y poder tener. Asimismo pasa en el tipo de intervención, inclusive ahí depende de la región en donde se hacen los estudios. Sin embargo, fíjense que todos están por debajo de la línea roja. Estamos graves en esto. Inclusive cuando el sponsor de esos trabajos es el gobierno, no, por supuesto esto no es aquí, fíjense que nuestra representación es muy bajita. Entonces, extrapolar los hallazgos en los grandes estudios, nosotros como médicos, lo primero que tenemos que ver, ¿la muestra es representativa para mujeres, sí o no? ¿Y por qué? Porque es que somos tan diferentes que la fisiopatología en la enfermedad cardiovascular en hombres y en mujeres es completamente diferente. Las mujeres tenemos coronarias más delgadas, lógicamente, la enfermedad es más difusa, menos obstructiva, a diferencia de los hombres que tienen enfermedad obstructiva periférica, y con un stent la mayoría se soluciona. En cambio, las mujeres tenemos lesiones menos calcificadas, por lo tanto menos estables. Hacemos más síndromes coronarios sin elevación del ST, es decir, no son transmurales. La afectación primordial está a nivel de la microcirculación, no de las arterias epicárdicas. Y ahí tenemos los dos grandes síndromes donde nosotros somos reina, que es el infarto al miocardio con coronarias sin obstrucción significativa, o la angina sin obstrucción significativa. Otra cosa que pasa en la fisiopatología de las mujeres es la disección espontánea. Es mucho más frecuente en hombres y en mujeres y es la causa número 1 de infarto en mujeres embarazadas. ¿Por qué ocurre? No sabemos, pero lo cierto es que el endotelio y la pared vascular del hombre y la mujer no son igual. Y por otro lado, el espasmo vasomotor, ¿se acuerdan del síndrome X, súper estudiado hace muchísimos años? Pues hoy en día que se sabe que son espasmos vasomotores y que responden probablemente a muchas causas endocrinas. El efecto protector de los estrógenos es cierto hasta cierto punto, porque si tenemos por un lado un efecto protector, pero tenemos muchas otras condiciones que hacen que perdamos ese efecto protector, no nos van a proteger y eso es lógico. Entonces hay que estar muy pendiente que no solamente hay que ver la protección a través de los estrógenos, sino también los efectos deleterios estudiados ya con las progestágenos.
Entonces, esto todo el tiempo somos un laboratorio de hormonas que donde compense o uno exagere más que el otro, vamos a tener ciertos problemas en la parte vascular. Ni siquiera el electro entre hombres y mujeres es igual, somos completamente diferentes y una de las causas que se atribuyen, aparte de las mamas, por supuesto, es el hecho de que los estrógenos tienen un efecto, como dice aquí, en la prolongación del QT. Las mujeres tenemos factores de riesgo que son propios a nosotros. Tenemos factores de riesgo convencionales que todos no lo sabemos, que es la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, el sedentarismo, pero hay unos factores de riesgo que no son reconocidos, pero no es que son reconocidos en los estudios, no son reconocidos por nosotros, por los que hacemos clínica todos los días, en donde tienen un papel importante y se ha demostrado que aumentan el riesgo cardiovascular en el largo de la vida. Quizás en la pubertad, ovarios poliquísticos sea el más importante, en el embarazo, la preeclampsia, la diabetes gestacional, la menopausia temprana, todos son factores de riesgo importantes que debemos interrogarlos a un paciente que va a nuestra consulta. Ahí los factores biológicos, por supuesto que no podemos salir de ello, como es la edad, la genética, la raza, influye mucho en la enfermedad cardiovascular. Hay unos factores de riesgo emergentes que son subreconocidos, pero que afectan a hombres y mujeres, como es la depresión, el estrés, las enfermedades autoinmunes, los tratamientos oncológicos, que sabemos que están ahí, a veces no se interrogan, sobre todo si es depresión y estrés, y que aunque están en los dos sexos, en las mujeres tienen un efecto más deleterio. Y por último, dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en las mujeres, es que no me van a negar que las mujeres tienen muchísima más presión social que los hombres, por muchísimas razones, porque una cultura desde los países que tienen completamente aniquiladas a las mujeres hasta nuestros países, que creemos que somos muy avanzados y sinceramente sabemos que esto existe y que esto es una realidad. Y se lo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted va a su casa, un plomero, y le cobra $40 por una hora de trabajo y le parece que está barato. Usted ve a la señora de servicio, está 8 horas, 9 horas trabajando y le cobra $20 y le parece que es una abusadora. Entonces nosotros mismos, si no aprendemos a que somos diferentes para algunas cosas que nos convienen y para otras no. Entonces esta parte de determinantes sociales es muy importante. Aquí en nuestro país, mujeres son la cabeza de familia. Eso es un temazo. En esta lámina simplemente quiero decirles que estimar el riesgo en la mujer es mucho más complicado que en el hombre, en el sentido que hay que tomar en cuenta muchísimas más cosas. Y para ir finalizando, les quiero decir, cada uno de estos pudiera ser tema de una exposición, pero sí cómo van las investigaciones hasta este momento. Las mujeres tienen una mayor tasa de mortalidad y un peor pronóstico después de un síndrome coronario agudo. De hecho, la mortalidad al año en mujeres es 26% versus 16% en hombres. A los 5 años es 47% en mujeres y 36% en hombres. Las mujeres suelen recibir un tratamiento farmacológico menos completo que el de los hombres y son 2 o 3 veces más proclives a morir tras una cirugía de bypass comparado con porque la anatomía es mucho más compleja. En las mujeres que tienen entre 40 y 59 años, la mortalidad tras un bypass aortocoronario se cuadriplica, según datos de la Fundación Mundial del Corazón. Se les aplica menos angioplastia primaria, tienen 1.5 menos probabilidad de ser derivadas a rehabilitación cardíaca, tienen más probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca en los próximos 5 años posteriores a su evento cardíaco, y los hombres tienen 2 a 3 veces más probabilidades que las mujeres de recibir un implante cardiovertor desfibrilador para la prevención de muerte súbita. Quiero terminar esta charla con esta lámina. Esto fue este gráfico. Esta caricatura fue premiada en 1991 de Era Holm, en donde le está diciendo un médico a una paciente: tenemos estudios de moscas de las frutas, ratones, hámster, ranas, monos y hombres con esta afección, pero la investigación médica que usa mujeres como sujetos nunca se le ocurrió a nadie. Ya está. Muchísimas gracias.
A continuación, la conferencia dictada por el doctor Rafael Musi Mendoza, denominada El médico como médico de sí mismo. Ya, Lo puedo utilizar para adelante, para atrás o aquí. Y este es el no, yo le voy a pointer dar aquí. Ok. Perfecto. Si quieres señalizar algo, el pointer es este de arriba. Ok, Ajá, la señal aquí y se ven todas las cosas. perfecto. Ya la van a poner aquí. Ya. El doctor Musi Mendoza es médico internista de la Universidad Central de Venezuela, neurooftalmólogo clínico, profesor titular jubilado de la Clínica Médica de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Médicas por la Universidad del Zulia, fellow del American College of Physicians, profesor honorario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, ocupando el sillón número 4, y miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Un orgullo poder presentar a nuestros jóvenes y con inmenso cariño, respeto. ¿No se oye? ¿Aló? Ah. Es un orgullo poder presentar la imagen del doctor Antonio Clemente con inmenso cariño, respeto y admiración, que parece decirnos, hagan el bien. En el Evangelio según San Lucas, Medique curate ipsum. Esto va a ser el título de nuestra charla, muy corta por cierto. Aquí vemos a San Lucas, evangelista, portador de la luz. Medique curate ipsum, mérite, cúrate a ti mismo. Curate ipsum, medique curate ipsum, es una sentencia latina que literalmente significa médico, cuídate a ti mismo. Es usado para incitar a los profesionales a cuidar y curarse a sí mismos antes de atender a sus propios pacientes. Contrario a la creencia popular, no es usada para escarnecer al personal médico, sino que para las personas introspectivamente se vean a sí mismas tal como son, con virtudes y defectos. En el contexto teológico, como el lucano, la frase significa sálvate a ti mismo. En el contexto médico hipocrático, cúrate a ti mismo. En el filosófico socrático, conócete a ti mismo. En el psicoanalista, analízate a ti mismo. Y hoy día, en el gran contexto de las profesionales de cuidado como la geriatría, cuídate a ti mismo. Todo esto ha hecho pensar que nosotros podemos ser médicos de nuestras propias enfermedades. Cockerman dice, los médicos somos muy malos pacientes. Eso lo pueden aceptar todos ustedes sin ningún problema. Como que necesitamos ser pacientes. Nadie puede observarse el fondo del ojo, por supuesto, por su cuenta, por decir algo. Y es cuesta arriba extirparse el apéndice uno mismo. Solamente ocurrió en un sitio de la Antártida en que un médico pues, se pudo sacar el apéndice, pues no había más nadie que lo hiciera. Parece inevitable que desde el doble rol de médico y paciente, el médico se diera licencia para hacerse cargo de los máximos retos e interrogantes posibles de su propia enfermedad. Sin embargo, puede ser harto difícil luchar contra la tendencia a la negación inicial, la culpa, el tabú, la impotencia, el qué dirán, el sufrimiento, la ceguera de no ver completo, pues los médicos somos unos pacientes diferentes con más conocimiento experto, pero con dificultad para aplicarlo. ¿Alguna vez han escrito un récipe para su propia persona?
En una encuesta, sí, el 95%. Por desgracia, las posibilidades que tenemos los médicos de suicidarnos, particularmente los psiquiatras, hacernos adictos a las drogas y tranquilizantes, automedicarnos, transformarnos en alcohólicos, divorciarnos o caer muy baja, son muy elevadas. Cuando el médico enferma y se ve obligado a aceptar la condición de paciente, experimenta una serie de transformaciones de orden personal, profesional y asistencial. Ante el diagnóstico de una enfermedad, sobre todo si es grave, lo más difícil para un médico es afrontar la incertidumbre del futuro y la tarea de reorganizar su vida para el corto plazo y corto o largo plazo. Algunos intentan convivir con la impredecibilidad, haciéndola parte de su vida. Otros, más estoicos, tratan de ignorarla. No es infrecuente que algunos médicos, a pesar de su formación científica, recurran a argumentos sin base racional, no solo para explicar la causa de su enfermedad, sino que aceptan someterse a tratamientos no probados científicamente. Pulso irregular, arrítmico y desigual. Eso es característico de una fibrilación auricular. Y cualquier médico puede diagnosticárselo. Nadie le cree y le dicen, no, hay que hacer un electro para saber qué es una fibrilación. Entonces la clínica también es algo que ha caído en desuso, como ustedes bien saben. Y que probablemente va a desaparecer en el corto plazo si nosotros los profesores no insistimos en que esos tesoros preciados de la clínica no se pierdan. El médico es el más resistente a asumir la etiqueta social de la enfermedad porque hiere su narcisismo y su omnipotencia. En general, los médicos no deben tratarse a sí mismos ni a los miembros de su familia directa. Si el médico es el paciente, la objetividad y los sentimientos personales pueden verse comprometidos. Por supuesto, en caso de urgencia, no debe dudar en tratarse a sí mismo. En una encuesta de atención primaria en España, a 275 médicos se les proporcionó un cuestionario sobre la asistencia sanitaria en los últimos 10 años. Solo un 39% tenía asignado un médico independiente. El 84% tomaron alguna medicación autorrecetada en los últimos 5 años. El 33% había iniciado el tratamiento por ellos mismos. En otra encuesta de 2013 de Hong Kong, 4.200 médicos, el 66,5% de los que respondieron, indicaron que se atendieron a sí mismos la última vez que estuvieron enfermos y el 62% se automedicó con medicamentos con receta. Lo que sí es cierto es que nos deberíamos dedicar más a querer curar enfermedades que hacer todo lo posible para conservar nuestra propia salud. Somos descuidados con la enfermedad infecciosa y siempre me ha llamado la atención que siendo la tuberculosis una enfermedad tan prevalente que está en todas partes y cada día aumenta particularmente en nuestro país, el médico no toma cuidado en los pacientes con tuberculosis. Y muchas veces la tuberculosis nos mata. Me digo a mí mismo, somos los mejores y más antiguos amigos que tenemos, pero tú el peor médico de que dispongo. La relación de los médicos entre sí con otros profesionales de la medicina. La confraternidad entre los médicos es un deber primordial y sobre ella solo tienen preferencia los derechos del paciente. Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto, lealtad, sea cual sea la relación jerárquica que exista entre ellos. Recuerdo haber conocido un médico que tenía un día especial de la semana para ver a sus colegas médicos que llamaba chapas. Eran personas
que eran desagradables tenerlo. Y yo creo que realmente es un honor poder atender a un colega. Es un honor. Y hay que atenderlo con siempre la sobriedad que deben atenderse los pacientes comunes. Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto, lealtad, sea cual sea la relación jerárquica que existe entre ellos. Tienen la obligación de atender al colega en situación de minusvalía. Tienen la obligación de defenderlo, y eso es importante, cuando es objeto de ataques o denuncias injustas. ¿Y cómo nos comportamos los médicos consultados con nuestros colegas? Cuando un doctor se enferma y decide consultar, generalmente acude a un colega reconocido no solo por su calidad profesional, sino también por el comportamiento amable, de voz serena, que muestra interés y con el tiempo necesario para escucharle y responderle. La mayoría de las veces el médico lo que está es asustado porque ve en el paciente su propia muerte y no se da cuenta de eso. Lamentablemente no es lo frecuente. Los médicos adoptamos una actitud arrogante, nos sentimos dueños de la verdad absoluta y no toleramos opiniones discrepantes. Esta actitud, por supuesto, afecta la relación médico-paciente. De manera que el principal mandamiento de la atención médica debería ser: trata a tus pacientes y a tus colegas como te gustaría ser tratado a ti mismo. No es rara la consulta de pasillo y los médicos lo buscan y uno va por un pasillo y alguien lo para. ¿Y cuál es la tendencia que uno tiene? Por lo menos yo les digo: no, yo no te voy a mandar nada, vete a mi consultorio, llama por teléfono y yo te digo qué día te voy a ver. Así es como debe hacer. Porque si no se transforma en ese que llaman un paciente tomate. Tómate esto, tómate aquello, y entonces se vuelve un tomate recetando lo que no debe. Como colofón podríamos decir que el médico que a sí mismo se trata tiene por tonto a un paciente y por doble idiota a un médico. Muchas gracias por su atención. A continuación, la doctora Patricia Valenzuela nos va a presentar la conferencia Dengue en Venezuela, ¿cómo vamos? La doctora Patricia Valenzuela es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina interna del Hospital Vargas, especialista en infectología, también del Hospital Vargas, fellow de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital de Boston, adjunto del Servicio de Infectología del Hospital Vargas, profesora de infectología del Instituto de Medicina Tropical Félix Pifano de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy honrada con la invitación, porque, bueno, primero estoy viendo a personas muy especiales que conocí a lo largo de mi carrera de pregrado. Y bueno, vamos a hablar, bueno, y agradecer, por supuesto, a la Junta Directiva y al comité organizador de la academia por esta invitación. Cuando Unidades me invita para esta conferencia meses atrás, me dio a escoger entre COVID y dengue. En ese momento le dije, Unidades, vamos a hablar de dengue. Claro, en ese momento no era un problema, seguíamos hablando de COVID y hoy estamos donde estamos. Primero vamos a hacer un enfoque en América. Bueno, cerca de 500 millones de personas están expuestas y en riesgo a contraer el dengue. Hay 4 serotipos que circulan a lo largo de toda América y en algunos países en simultáneo los 4. Su vector transmisor es Aedes aegypti, el mosquito patas blancas, y está distribuido ampliamente en toda América.
Rápidamente, pues en los casos en América han venido en increciendo. Desde la década de los 80, que eran 1.5 millones de casos, hasta el 2010-2019, que llegamos a 16.2 millones de casos. 2013 fue un año emblemático porque se diagnosticaron por primera vez aproximadamente 2 millones de casos. Luego, en el 2019, llegamos a 3.1 millones de casos. La infección por un serotipo seguida por la infección de otro serotipo aumenta el riesgo de dengue grave y las posibilidades de morir. Como ya les dije, el Aedes aegypti está distribuido en toda América. Estos son los datos más recientes. Déjame ver, ¿es aquí? ¿Se ve? No, es aquí, ya. Los datos más recientes de la alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud, 15 de septiembre, sobre dengue, y tenemos las dos curvas que compara los casos, la roja de 2023 y 2022 y el promedio, que es la amarilla, y vemos cómo vamos ganando en el 2023 en los casos, y esto es para la semana epidemiológica número 35 de 2023. Y cuando hacemos la búsqueda dengue en Venezuela, no tenemos datos oficiales y de los datos que disponemos son todos aquellos que publica la Organización Panamericana de la Salud. Y cuando haces la búsqueda, esto es lo primero que sale y es que en los primeros 5 meses en Venezuela, 5 meses 2023 en Venezuela, ya llevábamos un poco más de 4.800 casos probables de dengue. De ellos, más de 1.400 han sido confirmados por laboratorio y 17 casos graves de dengue en los 5 primeros meses de 2023. Y eso cuadra perfectamente cuando usted hace la búsqueda y cuadra perfectamente cuando hace la búsqueda en los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Aquí vemos el histórico de los casos en Venezuela. Llama poderosamente la atención 2018-2019, luego hubo una disminución, pero ya en 2022 se duplican aproximadamente los casos de dengue y bueno, para la semana epidemiológica número 21, un poco más de 4.800 casos. Y en esa semana se diagnosticaron diagnóstico clínico, casos probables, 384 casos. El total de los casos probables de dengue, bueno, los principales estados son Yaracuy, Zulia, Barinas, Bolívar y Aragua. El dengue nunca deja Aragua. Entonces, pues Yaracuy es el estado que acumula mayor número de casos. Luego tenemos los casos confirmados y es Barinas el que tiene más de 200 casos confirmados, luego Sucre, Lara, Yaracuy y Aragua. Los casos con signos de alarma, pues Yaracuy, Barinas, Lara, Zulia y Aragua. Los casos graves, afortunadamente, son menos, pero Zulia, Yaracuy, Zulia, Táchira son los 3 estados en donde se ha hecho el diagnóstico de casos graves de dengue. Y afortunadamente solo ya tenemos 8 fallecidos en estos primeros 5 o 6 meses del año, 5 en Yaracuy, 2 en Zulia y 1 en Barinas. El histórico de los serotipos, cómo han circulado en Venezuela, y bueno, ya desde 2022 están circulando los 4 en simultáneo. Esto ha sucedido previamente, como vemos, de 2012 a 2016. Pero ahora vamos a recordar, ¿se clasifica igual el dengue? No, no se clasifica igual. Se clasifica desde 2016 como dengue con signos de alarma o dengue con signos de alerta y dengue severo. Es decir, ya no existe dengue clásico ni dengue hemorrágico. Y la estrategia es hacer diagnóstico temprano, clínico, pero sobre todo identificar los signos de alarma. Tenemos un documento reciente de 2022, desde cuando la Organización Panamericana de la Salud comienza a declarar en sus alertas y a llamar la atención en sus alertas epidemiológicas que tenemos un aumento de los casos de dengue, no solamente en Venezuela, en Sudamérica. En todos los países sudamericanos hay un aumento de los casos.
hacen una diferenciación súper interesante porque revisan una gran cantidad de estudios observacionales en su mayoría y tratan de hacer diagnóstico diferencial por clínica, muy a propósito de lo que mencionó el doctor Musi, entre las 3 arbovirosis más frecuentes: dengue, Zika y chikungunya. Importante que cuando usted tenga dolor abdominal, cuando usted tenga un incremento del hematocrito, cuando usted tenga trombocitopenia y presencia de leucopenia, probablemente está ante un caso de dengue. Lo que no nos va a ayudar a diferenciar entre las 3 arbovirosis es el deterioro del estado neurológico. No vamos a poder saber si es una o la otra. Vemos también que la elevación de transaminasas, la presencia de vómitos y, por supuesto, la clásica prueba de torniquete nos habla a favor de dengue. Tiene un peso importante. Bueno, los estudios, los participantes son más de 30.000 y casi siempre son numerosos estudios observacionales, 22, en otros hay 6, en otros hay 4, pero son estudios bastante amplios. Los signos de alarma rápidamente: el dolor abdominal, trastorno del sensorio, hemorragia, serositis, hepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito. Más que la trombocitopenia, me preocupa cómo aumenta el hematocrito en esa persona con dengue. Y la presencia de vómitos. ¿Cómo hacemos diagnóstico de dengue en Venezuela? Y hacemos la búsqueda y el cambio, y hubo un cambio. Ya no hacemos diagnóstico de dengue, por lo menos del dengue agudo, por supuesto, con serología. Vamos a recordar rápidamente en esta curva, en los primeros 7 días del dengue, en el episodio agudo, podemos identificar, son detectables el RNA del dengue y además el antígeno no estructural NS1, que tienen alta sensibilidad y alta especificidad para dengue. Entonces, hacemos diagnóstico clínico temprano, pero además confirmamos el diagnóstico de forma temprana en la primera semana con estas 2 pruebas de detección molecular. Cuando lo hacemos con IgM, es a partir del día 7, cuando ya comienza a bajar la viremia, comienza a bajar la detección del antígeno y comienza a subir, por supuesto, los títulos de inmunoglobulina M, que además se mantienen detectables hasta 90 días aproximadamente. Tenemos también unas nuevas guías para el diagnóstico de Zika y de dengue por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un esquema rápido. Para insistir que el diagnóstico lo podemos hacer en los primeros 5 días con la detección molecular o con el antígeno, pero aquí el preferido, el favorito, la primera elección es por PCR en tiempo real de dengue. En los primeros 5 días sale positivo, es un caso confirmado de dengue. Pero si usted no tiene esa posibilidad, no se acordó, no le dio tiempo, usted puede hacer determinación de IgM por ELISA, ¿ok? IgG no hace diagnóstico de dengue, no confirma diagnóstico de dengue. Eso es uno de los corolarios importantes que debe quedar de esta mañana. Entonces tenemos que, cuando tenemos la IgM positiva para dengue, infección por flavivirus, bueno, puede estar combinado con Zika, pero si está positivo para dengue, negativo para Zika, es un caso probable. Aún así, sigue siendo clasificado como un caso probable de dengue. Pero la clave del éxito del dengue es el control vectorial y yo no les voy a hablar de póngase repelente, usemos mosquitero, tape el agua, sacuda la bromelia. Yo les voy a hablar de las últimas recomendaciones con respecto a control vectorial. Y es que en Washington, el 4 de agosto de 2023, hubo una reunión con gente de la Organización Mundial de la Salud, gente de la Organización Panamericana de la Salud, y hablaron del uso de la bolbacha en las Américas para el control de enfermedades vectoriales. Y entonces aquí no solamente hablamos de control vectorial, hablamos de control biológico de las arbovirosis, con el objetivo de suprimir las poblaciones salvajes naturales de Aedes aegypti, liberando mosquitos machos sometidos a esterilización a través de genes autolimitantes y la bolbacha, o la interrupción de la transmisión con el reemplazo de las poblaciones salvajes, liberación de mosquitos hembras, con bolbacha. La bolbacha es una bacteria que cuando se infecta el mosquito, impide que dentro del mosquito se reproduzca dengue, chikungunya y Zika.
Y sabemos que es el mosquito hembra quien pica y transmite el dengue. Entonces, si logramos hacer esto, vamos a tener una población nueva de hembras, ¿verdad?, que no va a poder transmitir el virus. El grupo, porque además la Organización Panamericana de la Salud tiene un gentío que los asesora, el grupo asesor de control de vectores tuvo una 13ª reunión en diciembre de 2020 con un proyecto súper interesante que se llama World Mosquito Program. Y están utilizando las cepas de Volvacha para la interrupción de la transmisión. Y la Organización Panamericana de la Salud pues nos dice que tiene valor en salud pública contra el dengue. Presentaron varios trabajos, sobre todo donde se vio disminución de la transmisión del dengue, ¿verdad? 77% menos y 86% menos hospitalizaciones en Yogyakarta y en Indonesia. Estos son los dos estudios de más peso que la Organización Panamericana de la Salud toma para considerar Volvacha como una estrategia de control vectorial. En Brasil y Colombia fueron más heterogéneos los resultados, pero se sigue trabajando en este sentido. Los mosquitos, disculpen, pues son portadores de la volvacha y la bacteria compite con los virus. Y esto dificulta la capacidad de reproducción del virus en el mosquito. Esto, recordemos, el dengue se propaga rápidamente y ha aumentado su incidencia mundial en 30 veces durante los últimos 50 años. Bueno, el CDC pues quiere apoyar para disminuir costos, hacer más accesibles estas estrategias y bueno, lograr un control vectorial. Unas palabras rápidamente sobre las vacunas. Tenemos dos vacunas, una muy conocida que es Dengvaxia, que tiene una particularidad y es que para poder usarla en niños o en adolescentes, el individuo tenía que haber tenido un episodio previo de dengue, demostrado por laboratorio. Eso dificultó su uso. Pero desde 2022 tenemos una nueva vacuna contra dengue que se llama Qdenga, que ha sido desarrollada por Takeda Pharma en Japón, que no tiene esta condición de ese episodio previo demostrado por laboratorio de dengue y lo podríamos utilizar. Tiene una alta eficacia y ha disminuido hasta en un 90% las hospitalizaciones por dengue. Y bueno, previene además 61% de sus infecciones y 85% de los casos graves. Se usa en zonas hiperendémicas y como les digo, pues ya estaremos hablando sobre estas recomendaciones porque es posible que se use ampliamente. Ambas vacunas tienen plataforma de acción, de mecanismo de acción ARN recombinante, lo cual las hace bastante seguras. Muchísimas gracias.